La psicología tradicional se ha preocupado fundamentalmente de los trastornos mentales por un lado y por las capacidades de razonamiento por el otro. En las nuevas corrientes de la psicología, sin embargo, se considera que las emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental, no patológica, y que por consiguiente son algo que debe ser estudiado para comprender cómo somos de una manera más plena. Así pues, la inteligencia emocional es una teoría que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Las emociones tienen un papel determinante en nuestra vida. Son los estados afectivos que todos experimentamos. Reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato. La experiencia juega un papel fundamental en la forma en que vivimos cada emoción. Se trata de un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violenta y más o menos pasajera. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a aquello que nos rodea. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han sido consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aún así, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje porque usamos símbolos, signos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta en que se encuentra. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Charles Darwin observó que los animales, especialmente en primates, tenían un extenso repertorio de emociones. Esta manera de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. Así pues, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestras interpretaciones de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Siempre hemos oído decir que el cociente intelectual es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida. La puntuación del test de inteligencia, decían, podría establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional. Esto no es en sí incorrecto, pero nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de la realidad. De hecho, los investigadores y las empresas empezaron a detectar hace unas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad, y estas capacidades no eran evaluables mediante ningún test de inteligencia. Es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia.
Prueba de ello es que empezaron a ganar terrenos algunas teorías de la inteligencia que intentaban comprenderla desde ópticas diferentes, como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de Raymond Cattell y otros que explicaban las diferencias entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, o la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Podríamos plantearnos: ¿compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y los comparé con otros modelos y marcas? ¿Elegí a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción? ¿Es mi empleo el que me ofrece el mejor salario? Gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras emociones. Ante esta realidad, cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica, más vinculada al desempeño lógico y analítico, y la inteligencia emocional. Así podríamos ejemplificar esta idea sacando a colación el estereotipo del estudiante empollón, una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimental vacía. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental e incluso al profesional. Este par de ejemplos llevados al extremo son poco habituales, pero sirven para percatarse de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en un test de inteligencia convencional. Para eso es importante profundizar en la inteligencia emocional. El gran teórico de la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son los siguientes. En primer lugar, autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. Por ejemplo, este aspecto nos ayuda a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado. Tanto si nos encontramos demasiado alegres y excitados, como si estamos tristes y melancólicos, las decisiones que tomemos estarán mediadas por la poca racionalidad. Así pues, lo mejor será esperar unas horas o días hasta que volvamos a tener un estado mental relajado y sereno, con el que será más sencillo poder valorar la situación y tomar decisiones mucho más racionales y acertadas. En segundo lugar, el autocontrol emocional o la autorregulación. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia. Por poner un ejemplo, puede ocurrir que nos enfademos con nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva y luego nos arrepentiríamos. En cierto sentido, buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención, de manera que no se vuelva contra nosotros y no nos sabotee. Se ha observado que la capacidad de autocontrol está muy ligada a la habilidad a la hora de utilizar el lenguaje. En muchos aspectos, saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver con ceder a los impulsos de lo inmediato.
Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional tiene mucho en común con la inteligencia verbal. Tal y como se ha visto al analizar las puntuaciones en pruebas de inteligencia de muchos individuos, ambos constructos psicológicos se solapan frecuentemente. En tercer lugar, la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de en los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que puede pasar. Además, la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder a las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo, a pesar de que los segundos fuesen mucho más importantes que los primeros si nos fueran ofrecidos también a corto plazo. Proyectos ambiciosos, planes de ganar mucha experiencia, etc. En cuarto lugar, reconocimiento de las emociones de los demás o empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden expresarse mediante signos no estrictamente lingüísticos, un gesto, una reacción fisiológica, un tic, nos pueden ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. En quinto lugar, las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con las personas que no nos provocan muy buenas vibraciones. Esta es una de las claves de la inteligencia emocional. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionado con la inteligencia verbal, de manera que en parte se solapan entre sí. Esto puede ser debido a que buena parte del modo en que experimentamos las emociones está mediado por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentir los demás y tenemos en cuenta, entre otras cosas, que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque siente envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en ese tipo de comportamiento. En definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hacen sentirnos de un modo determinado, en vez de empezar pensando en cómo nos sentimos y a partir de ahí decidir cómo reaccionamos ante lo que otros dicen o hacen. De ahí se desprende, por ejemplo, que los empleados con una alta inteligencia emocional resulten mucho más productivos para las empresas. En el fondo, es normal. La gestión de las emociones juega un papel muy importante tanto en la habilidad para automotivarse como en la capacidad de evitar conflictos y de comunicarse adecuadamente con el resto de miembros del equipo. El concepto de inteligencia emocional cuenta con evidencia empírica de dos tipos. Por un lado, se han detectado las partes del encéfalo que intervienen en su aparición y no tanto en la de otros tipos de procesos mentales. Por el otro lado, al utilizar test estandarizados para su medición y analizar los datos obtenidos, se ha visto que la inteligencia emocional cuenta con su propia estructura factorial, de modo que correlaciona positivamente con las puntuaciones generales del cociente intelectual, pero estadísticamente no se comportan exactamente igual que estas. Dicho de otro modo,
El constructo psicológico de la inteligencia emocional se basa tanto en las observaciones del funcionamiento del cerebro como en la información obtenida mediante la psicometría. Eso sí, los mismos problemas a la hora de definir la inteligencia general pertenecen a la hora de explicar qué es la inteligencia emocional. No es ni una parte del cerebro ni una manera concreta de procesar la información, sino que básicamente se establece su existencia observando cómo se actúa en condiciones determinadas y de qué manera eso nos lleva a obtener ventajas o desventajas en una situación concreta. La naturaleza de la inteligencia emocional sigue siendo, de momento, un gran misterio. Soy Antonio de Vicente y este es mi segundo canal, Antonio de Vicente Plus. Este canal trata de ayudarte en tu tránsito por la vida diaria. En muchas ocasiones tendemos a creer que somos como barcos a la deriva que nos desplazamos a merced de los vientos, las corrientes y las olas, que no tenemos ningún control sobre los acontecimientos que van surgiendo en nuestra vida y que no podemos hacer nada para conducirla en la dirección que nos gustaría y transformarnos en esas personas que nos gustaría ser. Pero afortunadamente esto no es así. Cuando conocemos los mecanismos que determinan nuestra personalidad y que rigen nuestra conducta, tenemos en nuestras manos las armas para construir esa vida que deseamos. Como decía Sun Tzu, cuando te conoces a ti mismo y conoces al adversario, ganarás todas las batallas. Si deseas compartir tus experiencias vitales, puedes hacerlo en los comentarios de este vídeo. Es seguro que ayudarás a muchas personas que se pueden encontrar en la misma encrucijada que tú. Te lo agradezco de todo corazón.